Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos, amados hermanos, vamos a abrir nuestra Santa Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Les voy a pedir, si quieren, pueden estar sentados un momento. Vamos a leer una linda historia que nos narra este capítulo, es casi el capítulo completo. Y ahorita nos pondremos de pie para alabar al Señor por su palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Geserón Tamar, es decir, en Engadí. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadieran a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente de la línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era levita de los hijos de Asaf, que se encontraban en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa.
Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían frente al ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar el cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente se fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor, al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de todas ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Amén. Les quiero invitar entonces, pongámonos nuevamente de pie y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre soberano y Dios del cielo, eres tú, Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, en este momento, para escuchar tu palabra, Señor. Los cánticos que hemos entonado han alistado y han preparado nuestro corazón y nuestro ser para que tu palabra fluya, Señor Jesús, y sea vida y sea bálsamo en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Edifícanos, Señor Jesús, y que tu palabra entre, Señor Jesús, en nuestra conciencia, en nuestro ser, y se calque en nuestro corazón, Señor Jesús, para aprenderla y para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El mensaje que tenemos preparados para hoy es problema superado. El temor, problema resuelto. El temor se superó. Amén. Y mientras oraba, recordaba que en las alabanzas, precisamente hoy, estas canciones nos llevaban a adorar al Señor porque nos ha sacado del temor. Y nos hemos preparado para eso porque cuando hablamos del temor, pues es algo que cotidianamente podemos cada uno vivir, ¿cierto? ¿Y qué tal el problema que vivió o al que se vio enfrentado el rey Josafat en esta historia? ¿Cómo consideran ustedes ese problema? Ese era un gran, pero gran problema. Es decir, tenía un numeroso ejército en contra suyo, pero no era un solo pueblo. Normalmente en las guerras dice a este país contra este país, pero es que Josafat le estaban atracando 3 pueblos. Entonces, ¿cuál era el número tan grande? Él seguramente sabía el número de sus hombres y ya sabía que pues, le era imposible. No tenía un tiempo para armar cualquier estrategia militar y poderse preparar para ir a la guerra. Él como rey seguramente era un rey preparado, un rey que va a la batalla, que va a la guerra. De hecho, en el capítulos anteriores del libro de Crónicas se narra otras historias del rey Josafat, de cómo fue a la guerra con el rey Acab. ¿Bien? Entonces, miren el momento por el que él pasó. Problemas se le sumaban muchos, ¿cierto? Y al leer esta asombrosa historia, vamos a conocer cómo los problemas pueden ser superados gracias a un requisito divino que hoy reforzaremos en uno de los puntos de este mensaje. Ahora traigamos el tema que nos atañe en esta noche, este tema de los problemas a nuestra realidad.
a nuestra vida, los problemas. ¿Acaso quienes de los que estamos aquí no hemos tenido un problema alguna vez? O de pronto hoy usted está viviendo por un problema seguramente, ¿cierto? Y cuando hemos tenido esos problemas, ¿acaso no hemos sentido temor, angustia, desolación, incertidumbre? Nos comemos las uñas, las cutículas. Es decir, los problemas cuando se nos presentan nos generan algo, normalmente un resultado y es un miedo, un temor, ¿cierto? Y es que los problemas los hay de muchos tipos, ¿cierto? Vamos a traer algunos aspectos a colación para recordarlo, a centrarnos quizás en esos problemas que día a día o en distintas etapas de nuestras vidas nos pueden pasar. Si habláramos del aspecto familiar, hay problemas como las deudas. Entonces, cuando tienen una deuda que ya no puede controlar, ahí vienen los problemas. Empiezan los bancos a llamar y le llaman de un número y al ratico lo llaman de otro número para que usted le conteste. Y si usted no le contesta, entonces lo llaman a su esposo o a su familiar. Entonces ellos se buscan como sea y eso nos empieza a atemorizar, ¿cierto? ¿O qué tal en el aspecto familiar? Problemas a nivel familiar, es decir, de matrimonio con la pareja. Hay muchos problemas que pueden empezar a generarnos un temor, cualquier proceso, dificultad que se pase a nivel de su matrimonio con su pareja. O con la relación con los hijos, no importando si los hijos son pequeños o cuando llegan a la adolescencia o cuando son adultos, pues los padres, yo en este momento me encuentro pasando con mi hija pequeña y se van sorteando. Fui adolescente y sé que le dio dolores de cabeza a mis padres. Soy adulto, creo que ya senté cabeza y no les he generado problemas, pero sabemos que es cotidiano que suceda eso, que una relación de hijos y padres genere un problema, y ese problema genere un temor en esos padres. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Qué va a suceder con él? ¿Qué acontecerá? ¿Cierto? Ahora, si pensamos en el aspecto laboral o profesional, pues hay problemas a nivel laboral, un daño en su empleo, un daño en su trabajo, causado por usted o causado por un compañero, y Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto? Reciente pasó un problema de ciberseguridad en una empresa muy reconocida que conocemos acá. Trabajo en el gremio de la tecnología y no me imagino el problema por el que sucedía, ni si le echaban la culpa a un ingeniero, ¿cómo ha de sentirse él? Ay, Dios mío, este ataque cibernético fue porque no corrimos las actualizaciones a tiempo. No sé qué habrá pasado, pero son temores que lo embargan a uno y qué hacer cuando se presenta. Desde el aspecto familiar, ¿qué tal un posible despido? O ya estás despedido. Entonces, aparte de enfrentarse a eso, entonces se viene el concepto familiar, entonces ya vienen las deudas y un problema trae otro problema. Entonces, un ejército, no son dos, son tres ejércitos contra mí, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Si usted es empresario, tiene una empresa, pues cuando empiezan las bajas ventas, cuando se va a acabar el mes y no hemos vendido lo proyectado, o se presenta una demanda, ¿qué vamos a hacer, doctora? Usted que conoce los procesos, ¿qué pasa con una demanda? ¿Cierto? Eso comienza a generar en nosotros un gran temor. Y hay algo bien interesante en el aspecto espiritual. Uno diría, problemas en el aspecto espiritual, quizás uno ante lo espiritual busca solución, busca tranquilidad, pero resulta que en nuestra vida espiritual podemos encontrarnos problemas frente a las debilidades de nuestros pecados de conducta. Es decir, tengo un pecado, reitero en él, quiero salir de él, pero vuelvo y caigo, y eso empieza a generarnos entonces qué me está pasando. Es decir, frente a lo espiritual hay temores, hay problemas que nos atañen. En la relación de familia, usted decide seguir a Cristo y empieza su familia contra suyo. Le van a lavar la cabeza. ¿Para qué se metió a eso? Entonces, también se presentan ese tipo de problemas, y esto en el aspecto espiritual. O para obedecer la santa palabra de Dios. Porque muy bien, yo voy a la iglesia, soy cristiano, me congrego, me gustan las alabanzas. Comencé a leer la palabra y Señor me habló. Pero me da contra eso que yo no quisiera dejar. Entonces, hay dificultad para entonces obedecer la santa palabra. O quizás para obedecer a sus pastores. Entonces va y busca un consejo, pastor, esto y aquello, y el pastor, inspirado por Dios, pues da ese consejo y no nos gusta. Entonces viene un problema, ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Voy o no voy?
Y empiezan nosotros. Recuerden que estamos hablando de esos problemas que como individuos nos empiezan a ocurrir, ¿cierto? Quizás en la relación íntima con Dios, muy acorde a lo mismo de obedecer la palabra. O para empezar esa disciplina de leer la palabra diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, ¿cuánto no se nos convirtió quizás en un problema, en volverlo una disciplina, en volverlo parte de nuestro estilo de vida? Es que hoy sí quiero, pero me cogió el sueño. Es que hoy sí, pero... Entonces, son problemas que también vienen a colación, ¿cierto? O tener esta reunión, los servicios de culto al Señor, tenerlo también como estilo de vida, que nos puede volver también un problema. Es que nos aparecen cosas más importantes, pero el Espíritu no deja de confrontarnos y decir, entonces, ¿voy o no voy? Domingo, 8 de la mañana, culto, final. El pastor, porque ahí acudimos y decimos que el pastor, no otra cosa, le dio por dejar un solo culto el domingo. No dejó el de las 10 para yo verme el final y ir rápido al culto. Entonces, o me quedo viendo el culto y voy a las de las 10, pero que tengo el de las 10, ¿qué hago? Hay dificultad, ¿cierto? Pero el Espíritu, es decir, son decisiones, pero el Espíritu no deja de confrontarnos y entonces empezar a tener ese problema y ese conflicto mental de qué voy a hacer. Y miren que en el aspecto personal también hay problemas que nos ocurren día a día. Quizás cuando nos anuncian una enfermedad a nosotros o a algún familiar nuestro. Se presentó una enfermedad y a gigante problema noticia que nos dan. O quizás en el aspecto académico, los que cursaron o están cursando su colegio, su universidad, se encuentran también con problemas. Porque hay problemas en materias que usted decimos no me entran, yo no soy capaz, y hay problemas que se nos vienen ahí. O con sus profesores. Y son muchas veces esos problemas, porque a un profesor a enterarse que usted es cristiano, ahí viene el problema también y se la montan, como decimos. Pero entonces empiezan a hacer problemas en nuestro proceso académico que entonces se nos comienzan a volver un bache en el camino. O en ese aprendizaje, ¿cómo hago para seguir formándome académicamente? Entonces está en lo económico, están en muchos aspectos que se nos vuelven un gran problema. O quizás en la obediencia, como manera personal, en obedecer a mis padres, en obedecer a mis pastores, en obedecer la autoridad. Entonces, encontremos que por todos los aspectos de la vida nos encontramos con los problemas, ¿cierto? Sin duda alguna, pues podríamos resumir que en todas las etapas de la vida nos vamos a encontrar con los problemas. Y es por eso que sentir temor o miedo cuando se nos presentan estas situaciones es normal. Es algo inevitable que como seres humanos sintamos miedo ante cualquier tipo de problema. Pero resulta que muchas veces, cuando se nos presentan cualquiera de estos estilos de problemas que acabamos de nombrar, lo primero que tratamos de hacer es buscar soluciones. Es decir, un problema, pues vamos a buscar una solución. Pues hasta ahí todo muy bien. Encontrar o buscar una solución cuando tengo un problema, uno diría, ese es el camino, ese es el orden, es el deber ser, ¿cierto? Pero la mayoría de esas veces buscamos soluciones que creemos o consideramos que están a nuestro alcance. Es decir, consideramos que con nuestras propias fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestros recursos, pues lo podríamos solucionar. Y se nos pueden ir los días, se nos pueden ir los años intentando buscar una solución a esos problemas. Y hermanos, en lo último que pensamos es ir delante de la presencia del Señor y presentarnos delante de Él y pedir su ayuda. Seguramente lo hacemos porque ya creemos que no hay nada que hacer, es decir, ya agoté todo el presupuesto que tenía, ya hablé con todos los conocidos que tenía, ya agoté mis fuerzas, ya me desvelé, ya pregunté, no encontré solución. No, pues vamos a la presencia del Señor y pidamos que Él nos ayude. Seguramente lo hacemos es en la última instancia, no teniendo más alternativa que bajar la cabeza, reconocer que no somos capaces y decirle al Señor con pena y todo que nos ayude. Y eso sí es que tomamos la valentía de presentarnos delante del Señor y decir que nos ayude. Vamos a ver en la palabra cómo el Señor Jesús, por medio de su palabra y el Espíritu Santo inspirando a quienes la escribían, desde hace muchos años se sabía que los problemas iban a estar. Pero empecemos a ver cómo la palabra nos habla y nos alienta frente a las dificultades y los problemas. En el Salmo 34 y versículo 19
Dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Algunas, ¿sí o no? No, muchas, ¿sabe? Muchas serían las angustias, pero miren que ya empezamos a tener promesas de que había a haber una solución, de que va a haber un camino, ¿correcto? Y si tenemos entonces por parte de nuestro Padre Celestial esta promesa, ¿por qué no comenzamos a tener siempre presente y ponerlo a Él en primer lugar? Los invito y quiero animarlos, hermanos, que le pidamos al Espíritu Santo que a partir de hoy, cuando nos llegue una dificultad a nuestra vida, podamos recordar que el primer paso a realizar es buscar la ayuda de Dios y no nos dejemos ahogar por el miedo, y aparte de dejarnos ahogar por el miedo, pues no hacer nada. ¿Ok? Para hacerlo, es decir, para encontrar y recordar que hay un camino, hay unas acciones por ejecutar para poder superar el problema, pues vamos a ver cómo en el relato de la historia que leímos hoy, de la historia del rey Josafat, nos enseña que aunque nos abrume el temor o el miedo, los problemas, que nos abrumen estos problemas, pues hay un orden, hay una serie de elementos que debemos tener claros. Vamos a volver a leer uno de los versículos de la historia, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 3. Miren cómo dice la primera parte, está resaltada. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Es decir, a él le llegaron con la noticia, le dijeron, rey, nos están invadiendo, hay 3 ejércitos que vienen en contra de nosotros. Termina esa noticia y arranca este versículo. Atemorizado. Es decir, ¿qué fue lo primero que sintió el rey Josafat cuando le dieron esa gran noticia? Sentir temor, porque es lo normal que nos embargue, es lo cotidiano quizás en nuestro trasegar por esta vida. Bien, y el rey Josafat pues tenía muy claro quién era su Dios. Y a pesar de que sus antepasados no fueron fieles al pacto de Dios, que Dios les había hecho pues a todos sus antepasados, él sí reconocía que solo dependía de Dios, que solo dependía del Señor y que en él encontraría una solución. Entonces pasó de ese gran temor, que fue lo primero que se narra en la historia, no dice otra cosa, que él fue y preparó entonces su ejército, que él dijo, bueno, ¿cuántos somos? Ellos son 3,000, nosotros somos 150, ¿qué hacemos? Nosotros estamos en un lugar que de pronto es difícil atacar, ¿será que salimos corriendo porque ellos vienen desde un lugar, vamos nosotros por esto, volémonos? Él no trató de buscar acciones que estaban a su mano, es decir, ni su inteligencia militar, ni sus defensas, ni cualquier otro tipo de estrategia. Él lo primero que hizo fue sentir miedo, lo sintió, ¿vale? Y vamos a ver los siguientes puntos que nos van a ayudar cuando se nos presente un problema, pues cómo poderlo superar. Por eso el mensaje de hoy lo he llamado problema superado, ¿ok? Problema resuelto. El primer punto, cuando se nos presente un problema, es recordar que debemos consultar. ¿Bien? El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 y el versículo 3, el mismo que acabamos de leer, nos dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Bien, tuvo temor, no hubo tiempo de planear nada más, sino al tener claro la convicción de que en Dios encontraba una solución, lo que hicimos fue consultarle a Él. Eso fue lo que hizo el rey Josafat, fue inmediatamente a consultar a Dios. ¿O acaso con quién fue él a consultar? Con Dios. Ahora nosotros, nos dieron esa noticia, se nos presentó esa deuda, se nos presentó ese problema. ¿Acaso con quién vamos a consultar? ¿Con la almohada? ¿Con un amigo? ¿Nos vamos por internet a buscar cómo solucionar este problema tan grande que tengo? Bien, veamos que una vez la palabra, la santa palabra, la Biblia en esta historia nos dice que él sintió gran temor o miedo, como lo dicen otras versiones. Josafat lo primero que hizo fue ir a la presencia de Dios y presentarle esta dificultad. Bien, pero había que pensar en algo, había que hacer algo, seguramente. Él tomó orden y dijo, consultémosle al Señor. Quizás porque él sabía algo que viene muy al caso. Hace poco predicaba el pastor y en uno de los mensajes él dijo una frase que yo dije, hará parte del mensaje mío, gloria a Dios. La tomé a colación acá y esa frase dice, el miedo no es un buen consejero. Y seguramente Josafat tenía eso claro,
Porque si él se quedaba pensando en ese temor de cómo me van a atacar, quizás las soluciones o las decisiones que él tomara, pues no iban a ser las mejores. Porque el miedo a que nos lleva inmediatamente a pensar. Si son las deudas, pues no conteste el teléfono. Cuelgue un número raro, cuelgo. Bien, si son problemas con una persona, pues me le esquivo y trato de no encontrarme con ella. Si es un problema en el trabajo, entonces el que nos va diciendo, nos va aconsejando el miedo, pues mienta, una mentirita que tiene, digamos, cualquier cosa, excusas, etcétera. Y eso es lo que el miedo nos aconseja, cosas que pues, no van a llevar a una buena solución. Y es el miedo el que nos lleva a tomar las peores decisiones en la vida o a no tomar ninguna decisión o acción. Es decir, pues atemorizados podemos reaccionar. Hay personas que frente a un shock de algo, pues actúan de una manera, quizás no de la mejor manera. O hay a otros que el temor lo que hace es dejarlos estáticos. Entonces encuentro más bien consuelo o descanso durmiendo para olvidarme de la deuda, de la enfermedad, del problema en el trabajo, de mis problemas espirituales. Prefiero no llamar, prefiero no buscar, prefiero no hacer. Porque quizás el miedo, eso es lo que nos impregna y nos dice, cálmese, relájese, que eso va a pasar. Todas las cosas pasan, no dicen pues. Entonces, ese es un consejo que el miedo nos puede seguramente traer. Y entramos a quedarnos pasivos, a quedarnos quietos. Lo primero entonces que debemos hacer es consultar al Señor. Cuando lo consultamos, pues algo ha de pasar, ¿cierto? Sigamos en el desarrollo y vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Y lo segundo que debemos tener presente cuando un problema llegue a nuestras vidas es reconocer. Bien, en el versículo 12 del mismo capítulo, en su parte B, nos dice la palabra: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Miremos cómo la parte donde dice nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que vienen a atacarnos, fue un acto de reconocer por parte de Josafat de que no soy capaz. Ya sea por el número de soldados, ya sea por cualquier otra cantidad de cosas, él lo primero o de las primeras cosas que empieza a decirle al Señor, ya que en el discurso de estos versículos que anteceden al leído, él empieza a hacerle una serie de preguntas a Dios, pero no en cuestionamiento. No son como decir, Señor, pero entonces, ¿por qué me viene esta deuda? ¿Por qué me viene este problema? Señor, ¿cómo así que me van a atacar si cuando el pueblo de Israel transitaba por los pueblos de ellos, no los atacamos? Usted los perdonó, pero mira ahora cómo nos pagan. Miren que la palabra nos muestra antes que esas preguntas las hacía en acción de avivar al pueblo. Porque en el versículo que acabamos de leer, él dice, atemorizado, pues decidió proclamar al Señor e invitó a todo el pueblo a un ayuno. Es decir, convocó al pueblo a decir, amigos, a orar y vamos a hacer que este problema salimos juntos. Y aquí lo que él estaba haciendo era que todo el pueblo reconociéramos que no somos capaces. Pero ese reconocimiento pues también hacía parte de bajar la cabeza y decir, ese ejército está muy grande, Señor, y no podemos hacer nada acá. Y es que bajar la cabeza a veces es muy difícil. Tenemos que despojarnos de toda arrogancia, soberbia, donde creemos que nosotros podemos solucionar los problemas sea como sea. Eso es lo que nos lleva muchas veces a decir, si son los problemas financieros, pues voy y busco un crédito, un pagadiario o lo que sea. Si son problemas en el trabajo, pues o preguntando, o escondiendo o haciendo. Es decir, los problemas tratamos de librarlos de manera inmediata porque no queremos asumir que no somos capaces. Bien, pero aquí leemos y encontramos en la palabra que tenemos que reconocer. Si usted no es capaz, reconózcalo delante de su pareja. Si es de conducta en su matrimonio, pues bajar la cabeza con la pareja y decirle, amor, qué pena, me equivoqué, fui yo, el del problema soy yo. No, pues como hombre, entonces me paro y no, ella es la del problema y no yo. O con nuestros hijos incluso. Ahí los hijos hoy nos enseñan un montón de cosas y yo con mi hija hay muchas veces que le he tenido que decir a mi hija, sí, hija, perdón, yo fui el que actué mal, yo no sabía y me ha tocado. Pero entonces hay que despojarnos de muchas de esas conductas que nos hacen pensar de que no hay soluciones, entonces yo
Yo simplemente sigo adelante, yo soy capaz en mi intelecto, en mis finanzas, y yo que me voy a pegar a un banco y yo no le debo a nadie, entonces ¿cuánto es llega le pago? No, tenemos que despojarnos de todo eso, hermanos, y ser humildes. Hay que ser sinceros delante del Señor cuando nos presentemos delante de Él. Debemos contar que nos genera miedo. Tenemos que hacerle saber a Él eso que realmente nos atemoriza. En este punto, vamos a ver también que a la hora de reconocer, no es solamente presentarnos delante de Dios y reconocer nuestras debilidades o nuestros sentimientos, sino que en esta parte también el reconocer, tenemos que ver cómo Josafat reconocía las proezas que el Señor ya había hecho. Y es por eso que en estos versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, que acabamos de leer, Josafat cuando se para delante del pueblo, él que les expone, él les dice, miren, el Señor es el creador de todo lo que hay. El Señor, o vamos a reconocer del Señor su fuerza y su poder. Él estaba avivando al pueblo diciéndoles, venga, vamos a clamar al que nos puede sacar de esta. La fuerza y el poder del Señor es lo que él avivaba al pueblo en que lo reconocieran. Reconocía también cómo el Señor los había librado de muchas otras guerras e incluso de la esclavitud. También avivaba al pueblo a que reconocieran y se acordaran del pacto que él había hecho y jurado con su pueblo. El segundo libro de Crónicas, también empatado con el libro de Reyes, nos muestra cómo sobre Israel pues gobernaron muchos reyes. Hubo un punto donde el reino se partió, reino del norte, reino del sur, seguían reyes. Y estos libros de Crónicas nos muestran mucho que los reyes, cuando obedecían o seguían el pacto que Dios había prometido, de ser obedientes a él, pues el pueblo vivía en paz, el pueblo reinaba, digamos, la tranquilidad, pero cuando no, porque se levantaban reyes que levantaban otros ídolos, que levantaban, digamos, otras deidades que no eran adorar a Dios, pues llegaba calamidad sobre el pueblo, llegaba calamidad sobre el reino e incluso sobre los mismos reyes. Bien, pero entonces el rey Josafat estaba diciendo al pueblo, ojo, que no se nos olvide, si mi papá diciendo por haber sido sucesor, pues no obedeció, nosotros no podemos caer en esa trampa. Nosotros tenemos que reconocer que hay un pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, que lo hizo luego con David, que lo hizo con Salomón. ¿Por qué nosotros no he de confiar en eso? Y eso es lo que estaba haciendo aquí Josafat con el pueblo. Era reconocer el pacto de Dios, las proezas que Dios ya había hecho para avivarnos y llenar al pueblo de ánimo. ¿Listo? Porque volvemos a pensar en el problema de la guerra. Entonces somos 250, vienen 3.000 contra nosotros. ¿Qué soldado se va a sentir tranquilo? Decir, no, déjenlos que se vengan, Josafat, verás que aquí les damos palo y seco. No. Es decir, él como rey reconoció, se presentó delante de Dios, pero también empezó a decirles, venga, reconozcamos que Dios es grande, Dios es fuerte y Él nos sacará de estas afogias. Miren como dice el Salmo 118, versículo 5. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Es decir, nuevamente, avivándonos, no solo a nosotros, porque es que uno como líder, seguramente uno como padre de familia, seguramente uno como jefe de un equipo de trabajo, uno como jefe en una empresa, uno como cualquier ente que se presente en cualquiera de los aspectos, pues uno puede darle ánimo a los otros. ¿Quién le da el ánimo a uno? Pues uno mismo también tiene que, en esos momentos, al estar confiados, pues a la hora de estar pregonando algo, pues uno mismo tiene que estar reconociendo y parándose firme en eso que está proclamando. Pues nada me vale decirle, pueblo, ánimo, háganle, no se atemoricen que no nos va a pasar nada, no. Él tomó unas palabras muy sabias que reconocía de sus antepasados y por eso animó al pueblo. Entonces, en este punto, a la hora de reconocer, recuerden, uno es reconocer nuestras debilidades. No somos capaces muchas veces, no tenemos el recurso muchas veces, pero lo otro es reconocer que hay un Dios que lo puede todo. Hay un Dios que todo lo puede hacer, ese es el Dios de imposibles. Y eso es lo que hay que tener claro en todo momento. La gloria sea para el Señor. Amén. Cuando se nos presente un problema, lo tercero que podemos hacer
y que podemos recordar es confiar. Bien. Y si es el problema financiero, no piense en la cooperativa. Listo. Que no conocen de la parte de aquí en Colombia hay una cooperativa financiera llamada Confiar. No estamos hablando de esa cooperativa. Cuando hablamos de confiar, vamos a ver qué nos dice el versículo 15 de este mismo capítulo. Y dijo Jaasiel, es decir, el hombre por medio del cual el Espíritu Santo habló hacia Josafat y hacia todo el pueblo, diciendo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, retomo, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Muy bien, eso es confianza, porque entonces reconozco que el Señor proviene mi ayuda, como lo dice el Salmo 121, a los montes levanto mis ojos, ¿de dónde van a venir mi ayuda? Pues mi ayuda viene del Señor. Josafat tenía eso más que claro. Pero entonces cuando me presento delante del Señor y reconozco mi debilidad y reconozco que Él puede, pues el Señor comienza a traer palabra, el Señor comienza a traer respuesta. Y pues en esas respuestas he de posar nuestro reposo, o he de estar, nuestro reposo, y eso es a lo que denominamos confianza. Miren cómo el mismo Señor Jesús dice: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Ya ahí las cosas cambian, ¿sí o no? Entonces, cuando nos reposamos en el Señor y volvemos a recordar que en Él, cuántas veces no nos ha librado en el pasado y cuántas veces no nos ha sacado de aprietos quizás peores a los que hoy estemos viviendo, el problema que se venga, seguramente el reposo del Señor y la confianza en Él nos ayudará a estar más tranquilos. Y pues al estar más tranquilos, pues habremos de operar de una manera diferente. Y eso lo tenía muy claro el rey Josafat aquí, cuando recibió por parte de Jaasiel esas palabras que invitó a él y al pueblo, decirles: tranquilos, tranquilos, no tengan miedo ni se acobarden por ese gran ejército. Miren cómo aquí nos queda presente y claro también que uno de sus mayores temores, pues obviamente era el número que vendrían en su contra. Bien, y el Señor tan lindo diciendo: ustedes no tienen que pelear, tranquilos ustedes que el problema se va a resolver, no tengan miedo, ese problema va a ser resuelto, tranquilos que yo soy el que voy a pelear. Y es donde nos presentan muchas veces esos gigantes que vemos imposibles de superar. Yo recuerdo que cuando terminé mi tecnología, eso fue por allá en el año 2009 aproximadamente, la tecnología que yo hice fue una tecnología muy dedicada a la fin, que fue desarrollo de software, es decir, desarrollar aplicaciones para computador. Pero la tecnología, las materias fueron todas muy enfocadas a eso, a bases de datos, analítica, a formarme en eso. Y en una carrera universitaria, quienes han tenido la oportunidad de hacerla o quienes están en medio, pues ustedes saben que ese pensum se llena de muchas materias y muchas de ellas son las ciencias matemáticas. Pues resulta que yo terminé mi tecnología, pues uno de los proyectos de vida míos eran, pues terminé tecnología, cojo ingeniería, pero gigante el que se me apareció, porque reconozco, yo nunca fui bueno para las matemáticas en mi bachillerato, las pasaba, gracias a Dios, las pasé, pero nunca fueron algo que a mí me apasionara, como les pasa seguramente a algunos de ustedes, que les gustan esas ciencias matemáticas. Y se me empezó a volver un conflicto en mi vida. Yo quería hacer mi ingeniería, pero cuando empecé a averiguar, empezar a homologar, por supuesto, mi tecnología para no empezar otra vez desde cero, resulta que me decían: sí, claro, te homologamos, pero ustedes no vieron ninguna ciencia matemática, entonces de 50 materias, 40 son de ciencias matemáticas, amigo. Tiene que cursarlas o haga otra vez los 5 años, usted verá. Eso se me volvió un gigante en mi vida. Es decir, al cabo que ya me estaban cogiendo casi los 4 años en los que yo cesé mi actividad académica. Pero era un miedo que guardaba en privado, era un miedo que yo decía: no, después. Entonces me refugiaba en hacer cursitos, en tomar autoaprendizaje, en querer crecer en la empresa de otra manera, pero a nadie le reconocía que es que yo no quería hacer la ingeniería porque es que no me gustaban ni era capaz con las matemáticas. Entonces ya venía el cálculo 1, el cálculo 2, el no sé qué.
Eso era para mí un gigante. Eso se me había vuelto un problema en mi vida. Pero llegué a un momento en el que bajé la cabeza, con mi esposa le contaba, no, es que yo no soy capaz con las matemáticas. Empezó el ánimo de mi esposa. Recuerdo que nos sentamos con Pastor Junior y fue el momento donde encontrábamos o hacíamos la anécdota de que eso se me había vuelto un gigante y traemos a colación la historia de David y Goliat. Ese para mí era un gigante que yo creía insuperable. Pues fue el momento en el que pude reconocer, fue un momento en el que fui delante de la presencia del Señor, le dije, Señor, no me gustan las matemáticas, no soy capaz con ellas. Eso es lo que me ha detenido mi formación académica. ¿Qué ha de hacer, Señor? Pues el Señor trajo palabra, el Señor trajo ánimo por medio del pastor, por medio de mi esposa. Claudia fue otra clave que ayudaron en ese proceso. Me presenté, cogí universidad y gloria a Dios sacamos esa ingeniería adelante. Pero fue haber transitado por un proceso en el que quizás meses y años yo le sacaba el cuerpo a eso. Es decir, le hice caso a mi miedo. Y ese miedo me llevó a estar pasivo y a estar tranquilo y ya me iban a coger los 5 años y yo continuar mi carrera profesional. Hoy, leyéndoles a ustedes, trayéndoles esta palabra que el Señor Jesús nos trae, porque es Él el que nos ha inspirado a ella, pues recordaba que en ese momento obré quizás las cosas al revés. Si en ese momento hubiese tenido más claro el tema de decir, si mi miedo desde mi tecnología yo sabía que cuando fuera la ingeniería me hubiera presentado desde el principio, Señor, ayúdeme, pues hubiese encontrado las soluciones desde el principio. Pero aprendí. Y es por eso que hoy les quería traer esa anécdota, porque son cosas que nos pueden avivar o animar a cómo traer a colación o a recuerdo más bien qué hacer cuando se nos presente un problema. Ahora veamos otro versículo que también nos llena de mucho ánimo cuando los problemas se presentan y de todo tipo, y es otro versículo que anima muchísimo, porque ahí es donde reconocemos que el Señor es un abogado leal, un abogado fiel, una persona que nos defiende. Y dice el Salmo 109 en los versículos 30 y 31 de la siguiente manera: por mi parte, daré muchas gracias al Señor. Lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque Él aboga por el necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Entonces, una palabra más que nos trae el recuerdo de que el Señor está ahí con usted cuando usted esté pasando por cualquier tipo de dificultad. Y algo más, cuando se nos presente un problema, recordemos obedecer. Entonces hemos pasado por, cuando se nos presente un problema, consultar; cuando se nos presente un problema, reconocer; cuando se nos presente un problema, confiar. Pero viene una parte clave y es obedecer. Miren cómo dice el versículo 17 en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice así: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Nuevamente, este capítulo 20, por todo lado usted se va a encontrar que los 3 primeros versículos es del tema que quizás más hemos hablado en esta noche, que es sobre el temor. Pero el versículo 4 en adelante empieza ese avivamiento, es reconocimiento y es el tema esperanzador que traía el Señor para con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo nuevamente en los primeros versículos vuelve la confianza, se radica allí el quédense quietos, allí está resaltado, pues nuevamente eso es confianza, pero luego de esa confianza y ese reposo en el Señor, observen lo que dice: habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Listo, confianza. Pero dice, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Ah, ¿cómo así, Señor? Pues usted me confía de que reposen ustedes, que esté tranquilo, pero ¿cómo así? Me tengo que presentar delante del jefe y decirle que fui yo el que hice el problema, que fui yo el que dañé ese tema en la empresa. O me está diciendo, Señor, que confíe en usted, que confiar en usted es presentarme delante de mi esposa y decirle que fui yo el que fallé. O que me presente delante del pastor y decirle, pastor, el consejo que Dios me dio por medio suyo, yo no lo acaté. No, pues muy difícil confiar así.
Quizás si acatamos ese consejo del miedo es lo que nuevamente nos lleva en reversa y nos hace pensar así. El Señor traía palabra y aliciente para el pueblo y decían, confíen en mí, yo voy a librar esta batalla, usted tranquilo. Y cuando el Señor nos dice en esta parte que tenemos resaltado, la primera parte, quédense quietos, el Señor no se está refiriendo, amigo, vea, quédese dormido en su casa. No hay problema, no conteste, no haga, no llame, no vaya, no investigue, para nada. Cuando el Señor nos dice allí quédense quietos, nos está llamando es a la confianza, es confía en mí, tranquilo que yo voy a orar. Vamos a encontrar el camino perfecto para salir de esto. Entonces no nos está llamando al relajo, nos está llamando es a la confianza. Y esa confianza pues nos lleva a un proceso. Y ese proceso que el Señor nos va a pedir es, yo le voy a decir qué hacer. Yo le voy a hablar de muchas maneras y de distintas maneras como le dice la palabra y llega, porque usted lee la Biblia y encuentra allí la respuesta, porque el Señor le habla por medio de sus pastores, porque llega un versículo que esa era la respuesta que usted esperaba, pero ¿qué vamos a hacer ahí? Respuesta llegó, y si esa respuesta llegó es una respuesta con acción, es de confiar y esperar en el Señor muchas veces, sí, de no hacer nada seguramente sí, pero hay problemas que nos llevan a la acción. Y muchas veces esa acción pueden ser cosas que no queremos hacer, ¿cierto? Entonces, figúrense nuevamente aquí el ejército. Sigo trayendo estos números que me inventé porque la palabra no nos dice qué números. Somos un ejército de 150. Ellos son 3000 o más. Y el Señor me está diciendo, tranquilo, yo voy a pelear, pero vaya al frente de batalla, es decir, vaya y pelee. Ay, pues, muchos seguramente sintieron esa confusión en su cabeza. No, el Señor va a pelear, pero me está diciendo que vaya. O sea, que si me va a tocar pelear, ¿qué va a pasar? Seguramente podemos transitar por ese camino entonces de la incertidumbre de si voy, no voy. El Señor me dice que confíe, pero es que tan raro, ¿cómo así que confíe y vaya a pelear? Yo no entiendo. Entonces se va subiendo otra vez el indicador del temor y del miedo y otra vez va pasando el umbral y otra vez empezamos a hacerle más bien caso al miedo, como le pasó a Jonás. El Señor le habló a Jonás y le dijo, amigo, vaya, hable allá. Y Jonás dijo, no, prefiero irse para otro lado y he de conocer cada uno de ustedes lo que pasó con Jonás, ¿cierto? Entonces, dejarnos aconsejar por el miedo a problema grande que puede traer. Y cuando vemos aquí a la luz de la palabra, y en este cuarto punto de obedecer, volvamos ahora sí a hilar este versículo con el versículo 20, dice en esta última parte, salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Eso lo dice en el versículo 17. Vamos a ver qué dice en el versículo 20, después de decir que Josafat se preparó con todo su pueblo y empezaron a nombrar a quienes iban a ir adelante y a alabar, es decir, él empezó a accionar, él empezó a ejecutar. Y en esos versículos se empata con este versículo 20, en su parte A dice, al día siguiente. Es decir, Josafat no dijo, bueno, el Señor me habló, el Señor me dice que confíe en Él, pero entonces vamos a ver cómo van a ser las cosas. Él se despojó de su orgullo, de su corona, de todo, y él dijo, no, pues, el Señor me dijo, voy a coger el ejército y lo va a preparar y lo va a hacer así, no. Dice que él mismo se alistó con cánticos adelante, que ha de ser otras cosas, si bien no está en el desarrollo de este mensaje, no lo vamos a ver en los puntos. Algo que deberíamos hacer de forma transversal desde que empieza nuestro problema hasta que el Señor nos dé la victoria es alabar, es adorar en todo tiempo. Desde que usted se presente con su problema hasta que vea la victoria, alabe al Señor. Eso lo hizo Josafat desde el principio. Antes de ir a la guerra, en medio de la guerra, él puso cantores adelante para que alabaran al Señor. De hecho, en el relato me adelanto un poco, al final del relato, cómo llegaron ellos después de recoger todo el botín. Nuevamente dice que regresaron otra vez a Jerusalén adorando y alabando al Señor. Entonces ténganlo muy presente también, adorar al Señor en todo momento con cánticos de alabanza, en todo momento. Pero aquí es donde vemos cómo hay que ser obedientes. El Señor le decía, salgan mañana. Y en el versículo, 2-3 versículos adelante dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y nuevamente avivó al pueblo diciendo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. He aquí nuevamente, miren que
Ya al tener clarísimo de que confiar en el Señor es confiar es decir, 100%. Cuando decidimos confiar en el Señor no podemos dar pie a la duda, porque si le damos pie a la duda, nuevamente se crece el indicador del miedo y entonces ¿dónde queda la confianza en el Señor? Aquí nos dice, y Josafat lo tenía muy claro, como aparte de él ya tenerlo muy presente, aviva al pueblo diciéndole: confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Es decir, vino palabra por medio de Jahaziel. Es decir, esa palabra es fiel, creamos en esa palabra. Así que cuando a ustedes llegue un consejo, porque lo lea aquí en la palabra del Señor, el Señor le haya hablado por medio de ella, cuando usted le pida a sus pastores un consejo, cuando usted sienta que un hermano santo ha llegado a usted y le ha traído palabra del Señor Jesús, confía y crea en eso, porque ahí es donde usted verá librada la batalla. Porque en los versículos que hemos leído, todo el tiempo el Señor Jesús nos dice: no tengas miedo. Ahorita en el versículo que leía el pastor al inicio del servicio, de la historia de la mujer con el flujo de sangre, ¿cómo termina diciendo? Decía también: no tengas miedo, no tengas miedo. En toda la palabra nos vamos a encontrar esto. Dificultades, ya lo leíamos. Ustedes tendrán angustia, tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Es decir, ¿siempre vamos a ver problemas? Claro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar ahogar o vamos a confiar? Pero ¿qué va a hacer usted cuando confíe? ¿Va a dejar entrar temor, va a dejar entrar duda? ¿O va a ser tan fiel y firme de confiar hasta lo último para ver la victoria que el Señor tiene preparado para usted? Y aquí es donde llegamos al requisito divino. Es decir, cuando se presenten nuestros problemas, para superar ese problema del temor, pues hay un requisito divino. Y ese requisito divino está en este cuarto punto, es la obediencia. Porque de nada nos sirve, mis hermanos, nuevamente tener un problema, atemorizarnos, ya sabemos, listo, nos va a dar miedo. Pero de nada nos sirve consultar con el Señor, de nada nos sirve reconocerle nuestras debilidades, de nada nos sirve confiar en Él, pero que cuando Él nos diga qué hacer, nosotros no hagamos nada. Ese proceso pues se cae, ese edificio se va al piso, porque aquí hay un accionar, y esa acción es reposar en el Señor, porque de Él hemos recibido esa palabra: no hable, no responda, quédese quieto, sea manso, pocas palabras, y eso es sabiduría, ¿ok? O haga, vaya, hable, reconozca, diga, procese, hágalo. Sea como sea que el Señor nos hable y nos responda, mis hermanos, hay que obedecer. Y eso es lo que les pasaba no solo a este rey Josafat, sino lo que le pasó a los reyes que lo antecedían, a los reyes después de él. Nos narra los libros de crónicas que cuando esos reyes obedecían los preceptos del Señor, al reino le iba bien. Pero cuando no obedecían, al reino le iba mal. Los atacaban, llegaban enfermedades y llegaban problemas. Entonces vemos que el requisito divino está en la obediencia. Y en esta iglesia hemos aprendido algo muy bonito, porque en la obediencia está la bendición. Amén. Quiero traerles a colación también una historia, un testimonio que nos pasó como familia, a mi esposa, a mi hija y a mí. Nosotros el año pasado arrancamos a vender nuestro apartamento. Tenemos un apartamento, gracias a Dios, y lo vendimos para poder comprar otro apartamento en el lugar donde estábamos habitando. Lo teníamos en arriendo, pagamos arriendo en el sector que vivíamos y queríamos, pues ya como proyecto de vida, comprar uno allí. Aprendido este proceso, pues lo primero que hicimos fue presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, tenemos este proyecto. Recibimos respuesta del Señor de que así fuera, que procediéramos. Y arrancamos, pero resulta que en el proceso, cuando íbamos a vender nuestro apartamento, nos encontramos con un problema, y era que el apartamento en las escrituras tenía patrimonio de familia. Nosotros no sabíamos qué es el patrimonio de familia, que las escrituras del apartamento estaban cobijadas a que si usted tenía hijos, pues usted solo puede vender para mejorar la vivienda, y para mejorar la vivienda usted tiene que demostrar con un contrato de compraventa de que usted va a mejorar condiciones de vida para sus hijos. Cuando lo compramos no teníamos hijos, pero como el apartamento fue por subsidio de vivienda, pues venía amarrado, digamos, a esa parte del contrato. Y nos dimos cuenta de eso ya mostrando el apartamento y la gente interesada. Bueno, dificultad, pero confiando en Dios. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo vamos a sortear esto?
empezaron a llegar malos consejos y muchísimas personas, asesores de ventas, nos empezaban a decir, tranquilos, hagan un extrajuicio, hagan un documento para que ustedes digan que ustedes no tienen hijos y eso sale así, eso en 2 días ustedes tienen eso, y venden y compran y relajados. Pero no, nosotros decidimos confiar en Dios, de si Él ya nos había dado la respuesta de que el proceso iba a continuar. Pues empezaron esas flechas envenenadas y hágalo así facilito, pero no. Nos quisimos ir por el proceso legal, el proceso justo y el proceso hacerlo justamente, hacerlo bien y agradable delante de los ojos de Dios, pues trajo más dificultades y o problemas. Porque entonces, ahora el tema era que necesitamos encontrar un vendedor que nos esperara y un comprador que nos esperara. A un proceso que ya habíamos averiguado, decían, eso se puede demorar 2 meses, 3 meses. Estábamos post pandemia. ¿Qué vendedor quería esperar a alguien 4 meses después de 2 años de encierro? Ninguno, ¿cierto? Pero necesitábamos un comprador que esperara, un vendedor que esperara. Pero gloria a Dios, hermanos, apareció un comprador que esperó y un vendedor que esperó. La comisionista que nos vendía se presentó hermosa, muy querida ella. No, este apartamento para ustedes, que es más, si usted no lo compra, yo lo compro porque es que está muy lindo, es que vea, parecía muy bien, muy paisa la señora, muy linda se presentó. Pero si bien en nuestro contrato de compraventa las cosas habían quedado justas, habían quedado bien, ella fue una de las que nos dijo, haga un extrajuicio para que salgamos de esto rapidito. Y al ver que de ella en nosotros palabras santas, palabras de personas cristianas de decir, no, nosotros no vamos a negar a nuestra hija. Hacer ese documento tan sencillo sería decir que Dios no nos ha dado una bendición como Susana. Y al ella escuchar esas palabras, ay hermanos, empezó un ataque que después que hablábamos del tema, no era un ataque de ella, era un ataque espiritual. Y empezó un ataque de esta señora que comenzó a hostigarnos, esta señora comenzó a oprimirnos nos llamaba 2, 3 veces al día y cómo va pues el proceso y ustedes que no hacen nada y ustedes por qué no van y qué les ha dicho el banco. Hicimos un préstamo obviamente y es que ustedes no van al banco, entonces tengo que ir yo, ok, y empezó ya con la grosería, con la altanería. Y mientras pasaba esto, mis hermanos, no dejábamos de reconocer que el Señor ya nos había hecho una promesa. ¿Por qué claudicar y por qué dejar de pensar en eso? Pero esta señora llegó al punto, cansó a mi esposa a un punto que ella dijo, yo ya no quiero más hablar con esa señora. Yo llevé la rienda de ese proceso, era yo ya el que hablaba con ella porque era realmente muy estresante. Llegó al punto de que a los vendedores, un par de ancianos muy especiales, muy lindos ellos, ya estaban en contra nuestra. Ellos decían, es que ustedes son muy relajados, me dijo un día la señora, ustedes son muy tranquilos, ustedes son muy inconscientes, muy descarados, y empezaron a llegar a hablarnos con las mismas palabras de la comisionista. Una compañera de la comisionista resultó ser la pareja de un amigo mío de hace muchos años, que un día en notaría me la encontré, y hablando de cosas de la vida, es que mi esposo está buscando un ingeniero, y ya, entonces muy relacional, ¿quién? Carlos Andrés, sí, Carlos Andrés. ¿Cómo así? Entonces ya empezó una relación, entonces a los días me escribió mi amigo, que estás comprando carro. Bueno, Juanpa, qué chévere. Pero ¿qué pasó? Por el contacto, la amistad de estas señoras, pues ya mi amigo también cuando esta señora empezó a generar veneno y a hablar en contra nuestra, hasta mi amigo llegó a un momento como que me decía, Juanpa, ¿qué está pasando pues por allá? Ya estaban dudando de mi integridad, ya estaban dudando de nosotros incluso. Problemas. Entonces, un proceso largo, una comisionista que estaba llevando el proceso a punto, que tuviésemos incluso que tuviésemos casi que dañar el contrato, dañar un contrato en curso, pues ya había un comprador de nuestro apartamento que nos había abonado un dinero. ¿Cómo devolver todo ese proceso? ¿Vino? Coja esto. Yo voy viendo mientras. Parecía un... Creo que ahí, amén. Gracias, John. Ahí está, yo creo que ya. Vamos a dejarlo aquí bien ajustado. Bien. Problema resuelto, problema superado, Johnny, gracias. Bien.
Iba en el punto que les decía que parecían muchos gigantes empezarnos a abordar. Bien, el quizás dañar el contrato, el quizás finalizarlo, el quizás ver ese sueño del apartamento que nos gustó, ya no tenerlo, pero no, seguíamos confiando en el Señor. Esta señora comisionista llegó al punto que dijo: mañana tenemos cita en la notaría con los vendedores, con ustedes, porque este contrato hay que acabarlo sea como sea. Fue esa noche en la que, haciendo el devocional en familia, leíamos precisamente este capítulo 20 de Segunda de Crónicas, y recordaba, y mi esposa era la que me recordaba, pues amor, ahora, a ver, yo creo que serán mis movimientos acá, como dice la palabra de quédense quietos. Vamos a coger allí el otro, vamos a ver, es un poco acá. Muy bien. Reconocíamos y recordábamos esa noche anterior a ir a la notaría, como en la palabra del Señor nos estaba hablando el Señor tan lindo. Estaba diciendo: quédense quietos, ustedes no tienen que pelear. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. Recordábamos cómo el Señor era un abogado fiel para nosotros. Teníamos miedo, por supuesto. ¿Por qué? Porque pues el tema quizás había pintado muy oscuro el tema, o esta señora pues ya había tenido pues 3 personas en contra nuestra. Era radical el tema, o como lo habla la señora presente, íbamos a acabar ese contrato allá. Pues oramos al Señor esa noche antes, recordábamos todo este capítulo, nos presentamos y recordando, pero siendo obedientes a lo que decía la palabra, es quédense quietos, fue: el Señor nos defienda, no vamos a hablar, no vamos a decir nada porque ya lo habíamos dicho, pero esta señora, lo que nosotros decíamos, no, ella no le servía, a ella nada de lo que hacíamos le servía. Lo que nosotros hacíamos, ella se lo mostraba de otra manera a los vendedores. No nos dejaba hablar con los vendedores no querían hablar con nosotros. Entonces no había manera más que decidimos confiar en Dios. Me presenté a la reunión con la notaria, con los vendedores, con ella. Guardé silencio, porque esa fue la respuesta que el Señor nos dijo: no hablemos, no nos defendamos, ya hemos demostrado que todo lo hemos hecho bien. Me presenté, esta señora estaba parada en la mitad, ella se quedó de pie, yo estaba sentado a este lado, los vendedores estaban sentados aquí, el par de ancianos, y la notaria al frente. Y ella empezó: es que ellos hicieron el contrato y no lo han cumplido, y es que ellos están muy relajados, y es que ellos ya van por un proceso, y esto se ha alargado. Ay, ¿por qué se había alargado? Le empezó a preguntar la notaria. Es que metieron una cosa que por el ICBF, y el ICBF no ha dado respuesta, y entonces ella empezó a tirar pullas y a hacernos nuevamente a caer o a señalarnos que éramos nosotros los del problema y el atraso en el contrato. Y es que, señora, y lo del banco, ¿usted cómo le está pidiendo a un banco que acelere un proceso? No, es que ellos no van, ellos no llaman. Mis hermanos, yo no hablé, yo no dije una sola palabra, más algo que la notaria me preguntó, pero dije la palabra y la respuesta a la notaria, y ahí fue donde el Señor Jesús mostró esa promesa que había hecho, y esa notaria empezó a darle respuesta ya: señora, usted no tiene que venir aquí a decir esto por esto. Usted no puede venir aquí a señalar esta acción o esta conducta porque es que la respuesta está allí. Usted no puede decirle a un banco que acelere los procesos y ellos no tienen potestad sobre eso. Empezó a darle respuesta a esta señora al frente de los vendedores, que ustedes vieran, hermanos, cómo cambió el aspecto de cómo los vendedores pues nos miraban, ¿cierto? Ellos no habían podido vender el apartamento que porque confiaron en nosotros. Su rostro cambió. La manera en la que me empezaron a mirar fue diferente, y ahora como que, esta comisionista tan enredada que tenía este proceso. Ahí fue donde vimos la victoria del Señor. No tuve yo que intervenir, no tuve que hablar, confiar en el Señor, y las cosas cambiaron. La vendedora bajó su ritmo, los vendedores aceptaron que ya nosotros lleváramos una comunicación nosotros directamente con ellos. Y el proceso de ahí para allá fue magnífico, gloria a Dios, el proceso se dio, el banco desembolsó, el ICBF respondió, contrato del negocio se hizo, y hoy pues gloria a Dios estamos habitando ese apartamento. Y eso fue para la gloria y la honra del Señor. Amén.
Todo porque decidimos obedecerle a Él. Desde el principio Él nos había dicho, hágale, y confiamos hasta el final, pero quisimos, obedecimos. Tienen que presentarse, pues nos presentamos, nos dio susto, pero nos presentamos, y el Señor nos dio allí la victoria, amén. Para concluir, mis hermanos, el mensaje de esta noche, tenemos que reconocer también y ver cómo en este libro y en los relatos que encontramos aquí, se nos presenta el Padre Celestial, el plan redentor de que Él tiene para Israel, es decir, que Él tiene para con su pueblo, para con usted, que es el pueblo de Dios. Hay que recordar eso. También se nos presenta el Padre Celestial que Él sigue fiel a su promesa. Si Él te está diciendo todo el tiempo, no te dejaré ni te desampararé, ¿por qué se nos olvida muchas veces esa promesa del Señor? Pero miren que también en estos relatos se nos presenta mucho el perdón del Señor. El rey Josafat, antes de este relato, en la guerra que se presentó con Acab, él nuevamente se presentó delante del Señor y dijo, sí, me uní con este rey injusto y bueno, casi pedía perdón delante del Señor. Relato después también él se presentaba delante del Señor y lo decía al comienzo. Muchas veces presentarnos delante del Señor nos cuesta hacerlo porque decimos, es que Señor sí me responderá a mí, es que la he dañado tantas veces y he hecho tantas cosas malas que preferimos no presentarnos porque pues sabemos que tenemos que presentarnos y pedirle perdón. Pero el Señor todo el tiempo nos habla. Miren cómo dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Nuevamente el Señor mostrándonos su gracia, su fiel promesa y su perdón. Es decir, hijos míos, tranquilos, vengan y vamos a encontrar juntos una solución. Aunque Dios haya hecho un pacto con Israel, no figura o quiere decir que usted, que es el pueblo de Dios, no vaya a pasar por prueba o vaya a tener problemas en su vida. Seguramente si usted guarda o vive con devoción el requisito divino de la obediencia, como ya lo veíamos, el Señor se acordará de usted y permitirá que ese miedo se vaya y usted pueda confiadamente reposar en Él, esperar en Él y por supuesto ver la victoria. Entonces, amados hermanos, si llegan esos problemas, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted se va a quedar pasivo? ¿Se va a quedar lleno de temor? ¿Usted va a buscar ayuda en otras personas que no son santas? ¿Usted va a buscar más deudas para atrapar otra deuda? ¿O vamos a confiar como lo hizo el rey Josafat? Él lo primero que hizo fue clamar a Dios, pidió de Él su ayuda, confió. Mientras confiaba, obedecía, y mientras también obedecía, lo alababa. Usted tomará una decisión. Usted sabrá con estos consejos qué hacer. Mi invitación es animarlo a que confiemos primero en el Señor, presentémonos delante de Él y digámosle, Señor, yo no soy capaz, necesito de usted su ayuda. Creo que aún así creamos en nuestra capacidad y así tengamos los recursos, el intelecto, las cosas a la mano, nosotros no podríamos hacerlo sin el Señor. El Señor lo puede hacer sin nosotros, también lo hemos aprendido en esta iglesia, pero Él no lo quiere hacer sin nosotros. Entonces, sea pequeño, si le pudiéramos dar los tamaños a los problemas, o sea muy grande, recordemos confiar en el Señor y presentarnos en Él. Lo lindo de todo este relato es que todo el tiempo les he dicho cómo el Señor Jesús nos ha mostrado su brazo fiel, cómo nos recuerda, confíen en mí, no tengan miedo. Miren cómo de la misma boca del Señor Jesús, ya que por gracia pues vino a esta tierra y Él mismo, en muchos de sus relatos, pero miren cómo el mismo Señor Jesús en Lucas, capítulo 12 y versículo 32, nos dice el Señor Jesús, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es buena la voluntad del Padre darles el reino. Amén. Así que confiemos en esto. Este último versículo es la gran conclusión de esta noche. Escuchar al Señor Jesús, cerrar nuestros ojos y recordar este versículo que nos dice, no tengas miedo, mi rebaño pequeño, debería ser lo que recordemos cuando se nos presente una dificultad. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción.
Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.